Señor, te bendecimos en este día. Oramos por tus hijos, por tus ministros, por las familias, por los enfermos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dirígenos en esta mañana y dirige a tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente. Nos da mucho gusto que estemos nuevamente en esta sintonía, en esta conexión. Y quiero leer aquí en la Escritura, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo lo que él hace a justicia, todo el que hace justicia es nacido de él. Dios nos habla hoy a través de su palabra. El título de este mensaje: Dios me habla. Es interesante, ¿verdad?, reconocer cuando Dios me habla. ¿A través de qué? Dios me habla a través de la palabra, porque la palabra del Señor permanece para siempre, a través de la palabra que es la Biblia. ¿Pero qué es la Biblia? La Biblia viene de la palabra griega biblios, que es un conjunto de libros, biblioteca, que están o se han juntado y han sido escritos por diferentes hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo en diferentes tiempos, en diferentes épocas y por diferentes escritores. En esta mañana, cuando nosotros leemos lo que el Señor nos habla, si leemos aquí en la Escritura, inmediatamente nos daremos cuenta cómo Dios nos habla hoy. Aquí en 2 Corintios, 2 Timoteo 3:16, dice la palabra del Señor: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios, que nos enseña, nos dirige, nos da corrección, nos da enseñanza, nos da instrucción, nos enseña cómo hacer justicia, y todo lo que viene en la palabra es inspirado por Dios. La Escritura empieza diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es muy interesante preguntarnos a veces qué opinión tenemos nosotros o qué quiere decir inspirada. Quizá algunas interpretaciones podrían decirse, ¿verdad? Inspirada quiere decir algo así como impulso, como estímulo. Es creador, es ilustración sobrenatural de algo que quiere comunicar el ser humano a través de la experiencia de Dios. Inspiración es Dios hablando a través de la palabra. Es una forma de recibir ese soplo divino, esa respiración, ese estímulo, esa lucidez así repentina que nos pone a sentir, a declarar, a estimular. La inspiración tiene muchos sinónimos, pero lo más importante es que la Biblia es inspirada por Dios y esa es la clave de todas las cosas. Entonces, en esta mañana podemos estar seguros y conscientes que Dios me habla hoy. La palabra del Señor nos impulsa siempre a que nosotros estemos siempre recordando qué es la palabra del Señor. Este versículo no dice que una parte o ciertos libros son inspirados por Dios. Aquí dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Díganme ustedes,
¿Podría existir algún error en ella? No, porque Dios habla hoy. En Génesis 1:1, la palabra del Señor empezó declarando, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, y empieza a decir el orden de Dios. Y empieza a hablar el Señor en diferentes versículos, y dijo Dios, hagamos, y dijo Dios, hagamos. Dios hablando. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, y lo discierne, los pensamientos y las intenciones del corazón. Cómo Dios es como nos enseña las cosas de esta manera. En 1 Pedro 2:2. La Biblia es el poder, es el arma más poderosa que tiene el cristiano. La Biblia es el alimento espiritual de todo creyente. La Biblia nos dice que nosotros deseemos la palabra de Dios como leche no adulterada. ¿Con qué es comparada la Biblia? Con la leche espiritual. ¿Qué le pasaría a algún cristiano que descuida la lectura de la Biblia, que ya no está dispuesto a leer, que ya no quiere alimentar su alma, su corazón, su espíritu? Estamos viendo que la palabra del Señor tiene un poder extraordinario. Una persona que deja de comer la palabra, pues empieza a secarse, empieza a desnutrir, empieza a perder la paz, empieza a perder el gozo, empieza a sentir falta de seguridad, falta de confianza, viene y se invade de temores porque se aparta, porque se aleja, porque deja de oír, de escuchar, de mirar la revelación de lo que la palabra de Dios nos está hablando hoy en este día. El propósito de la Biblia es alimentarnos. El propósito de la Biblia es nutrirnos. ¿Para qué? Para que crezcamos, que nosotros participemos, así como el baby cuando se le da esa leche materna, es para que venga pura, limpia, sin ninguna cosa que pueda afectar su organismo. La palabra del Señor es una leche espiritual que viene a invadir nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, para limpiarnos, saturarnos, llenarnos, dirigirnos. Por eso es muy importante que el cristiano no deje de leer la Biblia, porque los síntomas son muy notables cuando una persona deja de leer la palabra de Dios. Porque además de todas las cosas, la Biblia es la guía en la vida diaria. Dice en el Salmo 119, 105, ¿con qué se compara a la Biblia? Dice la palabra de Dios que se compara a la luz. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué compara la Biblia? La Biblia. ¿Con qué compara Dios este mensaje? Con la luz. ¿Para qué sirve la lámpara? Para alumbrar. Hermanos, en este tiempo vivimos en un tiempo de confusión. Hay muchos maestros, muchas iglesias y amigos que no quieren, o que más bien que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabremos cuál tiene la verdad? ¿Quién está hablando correctamente? Dios nos dio la Biblia precisamente para que para que nos alumbre nuestras mentes, nuestro entendimiento, y que ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan. Hay personas que hablan muy bonito de la Escritura. Nos pueden hablar de una filosofía, de una historia, de un cuento, pero cuando tenemos la palabra, cuando estamos recibiendo el mensaje del Señor a través de su Espíritu por la palabra de Dios, esto nos viene a dar confianza, seguridad, discernimiento para saber si es bueno, si es malo. La Biblia es la autoridad final de nuestra vida. Nosotros tenemos que entender, tenemos que recordar que la Biblia es la palabra del Señor. Cuando leemos aquí en Hechos 17, 10, 11, habla de los nobles de Tesalónica, quienes recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver más así las cosas.
Cuando Dios habla, es para enseñarnos, para mostrarnos, para dirigirnos, para que veamos correctamente su palabra. La Biblia también nos ayuda a no pecar. En el Salmo 119:11 nos dice la Escritura que nosotros atesoremos la palabra del Señor. Vamos a leer ahí en el libro de los Salmos. Salmos, vamos a leer en el capítulo 111. En el nombre de Jesús, permítanme un segundito. Ok, Salmo. Gloria al Señor, está un poquito aquí. Salmo 111, veamos qué nos dice la palabra del Señor. Aleluya. Él es bueno, Él es grande y Él es poderoso. Para siempre es su misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Dice la Escritura en el Salmo, 119, el verso 11. Amén. Dice la Escritura, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La Biblia nos ayuda a no pecar. ¿Qué es lo que significa en mi corazón he guardado, he atesorado tus dichos? Quiere decir que estoy protegiendo, estoy poniendo en el corazón las cosas de valor. El tesoro es algo valioso. Los consejos es algo valioso. El mensaje de Dios es algo glorioso. Y nosotros los guardamos, lo atesoramos. Porque la Biblia es la palabra del Señor. Porque la Biblia también nos ayuda a crecer. La Biblia en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que la palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. La Biblia nos redarguye, la Biblia nos reprende. El que se deja guiar por la Biblia, por la palabra de Dios, está enteramente preparado, está capacitado, dice la Biblia, para toda buena obra. Debemos de tener cuidado cuando la Biblia dice que no nada más es suficiente con decir, sino que tenemos que vivir lo que dice la palabra del Señor. ¿Le cuesta tener fe a veces? A veces todos tenemos decaimiento. Indudablemente que la manera de aumentar nuestra fe, dice la palabra del Señor en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Bueno, acuérdense que la palabra del Señor, la Biblia, tiene un contenido poderoso de estos libros inspirados por el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Tenemos los 39 libros del Antiguo Testamento. Tenemos los libros de la ley, Génesis a Deuteronomio. Tenemos los libros de historia de Josué a Esther. Tenemos los libros poéticos de Job a Cantares. Tenemos los libros proféticos de Isaías a Malaquías. Y el Nuevo Testamento, 27 libros de la vida de Cristo, los 4 evangelios, el crecimiento de la iglesia, el libro de los Hechos, enseñanza de los apóstoles y la profecía de Apocalipsis. ¿Cómo entonces nosotros podemos sacar provecho de la Biblia? Lo primero que es recomendable es que nosotros escuchemos la palabra del Señor. Dice aquí en Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. Veamos cómo el Señor nos revela y nos habla hoy, porque Él es grande y Él es poderoso y Él siempre tiene cosas para nosotros. Cuando nosotros estamos en necesidad, en hambre espiritual, cuando nosotros estamos sufriendo porque nuestra alma, nuestro espíritu está decayendo, tenemos que recurrir a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es vida. Dice aquí en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 3, dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura, dice, bienaventurado el que lee
Y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que leen, los que oyen la palabra de Dios, de esta profecía, y que guardan las cosas que en ellas están escritas. Nosotros, ¿cómo podemos sacar provecho? Escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios diariamente, que nosotros aprendamos la Biblia, textos de la Biblia de memoria, que tengamos un motivo, una razón, un buen comienzo, y por qué no empezando a leer cuando menos una lectura o un capítulo diario. Podríamos empezar con el Evangelio de San Juan, porque aparte de escuchar la palabra, estudiarla, meditar en ella. ¿Por qué meditar en ella? Indudablemente que cuando tú meditas en la palabra, vienes a reflexionar y vienes a entender cómo Dios te habla y qué es lo que tienes que hacer. Por eso el mensaje hoy en esta mañana, Dios me habla. Debemos de memorizar la palabra. Los textos que podemos tener a la mano hay que aprenderlos de memoria, porque es la forma en que nosotros podemos estar enemigos de los dardos del enemigo. Tenemos que tener nosotros la palabra del Señor. Dice en Esdras, en el capítulo 7, verso 10, habla de 3 cosas. Estudiar la ley del Señor, practicarla y enseñar. Enseñar los estatutos y ordenanzas a Israel. Dios nos está hablando hoy. Y yo tengo una pregunta. ¿La Biblia es de origen divino? ¿Sí o no? La Biblia dice que fue inspirada por Dios, indudablemente, que es de origen divino. Todas las personas que piden ayuda a Dios, ¿es capaz de entender la Biblia? Muchas personas no pueden entender la Biblia, pero dice la Biblia que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Para sacar provecho al máximo de la Biblia es necesario meditar en ella, reflexionar, vivir con ella. Entonces el propósito de la Biblia es alimentar, guiar, enseñar, corregir, instruir, redarguir. Y algo muy grande, la Biblia nos ayuda a no pecar. La Biblia nos ayuda a no pecar. Qué interesante. ¿Cómo nos protege la palabra del Señor? ¿Cómo nosotros podemos atesorar esa palabra que nos evita caer nosotros en tentación o que haya condenación por causa de nuestra incredulidad? Dice en Josué 1:8, nos manda a meditar en la Biblia de día y de noche. Que nosotros estemos constantemente meditando la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos recomienda el Señor? Que recordemos que la Biblia es inspirada por Dios. Leamos este texto, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Mis amados hermanos, que Dios bendiga su palabra en este día. Sigamos orando para que el Señor siga haciendo justicia en esta nación. Oremos por las autoridades que están atrás de estos mandos, que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios, la Constitución, fue sacada de la Biblia. La Biblia es la primera constitución que había aquí en los Estados Unidos. Por eso todo lo que viene en la Escritura es parte de lo que hoy en día aplica la Constitución. Nosotros vamos a regirnos por la que dice la palabra del Señor.
Vamos a orar y vamos a bendecir al Señor. Señor, gracias. Oramos por tu pueblo y bendecimos tu iglesia. Señor, oramos por esta nación. Haz justicia y dirige y pon y quita a las personas idóneas que vas a poner aquí con justicia para dirigir este país. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Si usted quiere llamar al Pastor Ramírez, llámenos al 951-454-0481. Que Dios les bendiga. Nos vemos próximamente. El pueblo que pertenece a Dios se levanta.